Hola, muy buenas, operadores, aspirantes. Hoy es sábado 4 de marzo de 2023. Mercados cerrados, lo cual quiero aprovechar en este vídeo para daros unas breves pinceladas sobre cómo podemos participar desde tres puntos de vista distintos en el ecosistema de Darwines. Y veremos en todos y en cada uno de ellos mis resultados reales, como siempre. Para ello, me pondré el gorro de inversor en primer lugar y veremos mis inversiones. Luego, en segundo lugar, me pondré el gorro de operador y veremos las ganancias que me reporta Darwinex en forma de comisiones de éxito. Y finalmente veremos la operativa y los resultados directamente en el MetaTrader, un poco a modo de resumen de lo que ha sido la operativa durante la primera semana de marzo. Bien, comenzamos en la pantalla de inversor. Si recordáis como comentábamos en algún vídeo, seleccionando la carterita, estamos en modo inversor. Por el mero hecho de ser usuario registrado en Darwinex, yo ya tengo los dos perfiles, tanto de inversor como de operador o trader o gestor, como queramos llamarlo. Bien, inicialmente y como inversor, ya he comentado en algún vídeo anterior, eh, sabéis que invertí en su día 2.000 euros en un Darwin llamado KCF, que es mi propio Darwin. Bien, en esta pantalla vemos los resultados que llevo actualmente de la inversión realizada. Aquí abajo nos muestra el año 2023, la evolución del Darwin 2023, en el 2022, vamos a pinchar en el 2022, bueno, y esta es la gráfica de estos últimos 6 meses, resultados en el 2022 de un 14%, etc. Bien, donde la parte que quería explicar y que veo más interesante es la siguiente. Dichos 2.000 euros me vienen reportando a día de hoy un beneficio de 247 euros. Es decir, podríamos hablar de un 12% aproximadamente de beneficio durante el último año, lo cual, pues, bueno, no está mal. Vemos esta parte de apalancamiento por 3. Bien, ¿qué quiere decir esto? Realmente yo no he invertido 2.000 euros. Yo realmente lo que he invertido son 666 euros, pero como tengo configurado mi parte de inversora en un apalancamiento por 3, estoy consiguiendo estos resultados. El cálculo habría que hacer este 12% realmente sobre 666 euros, estaríamos hablando de un 38% aproximadamente. Es decir, yo con mis 666 euros en un año aproximadamente habría obtenido un 38%. Eso es para aquellos inversores que buscan mayores riesgos, mayores apalancamientos, tienen esta opción en Darwin. Es decir, con poquito dinero puedes conseguir grandes resultados. Lo comento un poco para todos aquellos perfiles de gente que les gusta más otro tipo de trading social porque es un poquito más agresivo y se pueden conseguir mayores resultados. Bueno, pues en realidad en Darwinex también se puede hacer de esta manera. De hecho, yo lo hago. Por ejemplo, el caso más claro, ahora mismo en mi cuenta de inversor tengo 1.258 euros reales. Sin embargo, Darwinex me dice que tengo disponible para invertir 3.700, es decir, 3 veces más, el triple. Por tanto, bueno, realmente cuando estamos hablando de un beneficio de 247 sobre 2.000, la realidad es que es sobre 666 invertidos. Tema interesante. Bien, pues por otra parte, si vemos los Darwins invertidos, efectivamente veis que toda mi inversión es sobre el propio Darwin KCF, que es mi Darwin. En esta pestaña nos indica cómo invertimos los primeros 1.000 euros y los segundos 1.000 euros en distintas ocasiones en el tiempo y a cómo cotizaba el Darwin en el momento de la inversión. Efectivamente tenemos un apalancamiento por 3, lo cual quiere decir lo de siempre, estos 1.000 euros realmente están apalancados, por tanto serían una tercera parte lo que he invertido, ¿no? 333 y 333 en realidad. Bien, incluso tenemos la parte de la divergencia, como veis, incluso es positiva. Es decir, en este tipo de operativa, como vamos a por resultados resultados de mucho desplazamiento en pips o en puntos, nos viene a resultar más ganador el propio Darwin que la estrategia en sí. Suele ocurrir, y de hecho ocurre lo contrario, en estrategias de puro scalping que van a por una serie de pips muy cortos, donde esto suele ser negativo. De tal manera que al tener mucho capital invertido, los últimos inversores que entran al mercado, detrás la propia operación del trader, pues sí que es cierto que pueden sufrir deslizamientos, lo cual va en contra. En este caso tenemos una operativa que es favorable. Ahora mismo tenemos
95 y 97.000 euros de capital invertido, y esto es favorable al inversor, con lo cual, bueno, de hecho esta estrategia podría tener millones de euros y no tendría ningún problema en cuanto a la divergencia, lo cual le da una buena perspectiva en cuanto a la capacidad a futuro. Y bueno, nuevamente nos dice las ganancias que estamos teniendo respecto a estos 2.000 euros, que como repito es por 3, o realmente esto sería por 3 también a los beneficios. Y bueno, aquí nos permite operar y comprar y vender más, posiciones sobre este activo KCF, sobre este Darwin. ¿Veis? De hecho, aquí me está indicando que puedo comprar KCF por valor de 3.700 euros, cuando realmente solo tengo en la cuenta una tercera. Bueno, Darwin este permite comprar algo parecido a como se hace en las acciones de bolsa, mercado, una compra límite, una compra en stock. Y además te avisa que ahora mismo esto está cerrado y la cotización continuará el lunes. Bueno, este era un mero apunte en cuanto a la parte de inversión, por comentar el tema del apalancamiento, que yo creo que es bastante desconocido en Darwines. El segundo punto que quería comentar era desde la pata de trader, de operador. Si nos vamos a la ventana de trader, lo primero que quería mostraros es esta alarma que tengo aquí. Esta alarma que tengo aquí me indica lo siguiente. Vamos a ver si me carga. Lo que quiere decir es que por primera vez, y el Darwin KCF, que es precisamente el Darwin cuya cuenta subyacente estoy mostrando en mi operativa, en los vídeos habitualmente, ese Darwin ha recibido como premio de Darwinia los 95.000 euros que comentamos a primeros de enero. Pues en estos 2 meses, desde enero y febrero, por comisiones de éxito, nos acaba de pagar ayer Darwines 392 euros. Por tanto, bueno, esto es sencillamente una demostración de que es posible otra forma de hacer trading, no solo con tu propio capital, sino con capital de terceros. Y obviamente, pues estos son cantidades pequeñas, pero si extrapolamos esto a los primeros operadores de la plataforma de Darwines, que tienen en torno a 10 millones de capital de terceros invertido, podríamos hacer incluso una cuenta aproximada rápidamente, redondeando. Si nosotros tenemos 100.000 euros y hemos obtenido en estos 2 meses 392, ¿qué sería si fuéramos uno de los primeros en esta plataforma, que tienen 10 millones? Bueno, habría que multiplicar por 2 ceros estos 100.000 para llegar a los 10 millones. Y por tanto, multiplicaríamos por 2 las comisiones por beneficio que hemos realizado en estos 2 meses. Es decir, esos operadores top de Darwines habrían ingresado ahora mismo 39.000 euros por KCF, sencillamente por KCF, es decir, que estamos hablando de un Darwin con una trayectoria, como veis, muy pequeña, de 2 años, que hasta el último año no ha empezado a coger un poquito de marcha. Y bueno, ya estamos hablando de esas cifras. Solamente lo dejo ahí a modo de reflexión porque las posibilidades están y ya todo depende de hacer un buen trabajo o no hacerlo, ¿no? Vamos a ver estos Darwins, por ejemplo. Vamos a ver los primeros Darwins JTL, THA, sí, efectivamente 16 millones bajo gestión, 8 millones, 3 millones, 3 millones. En fin, vamos a comparar estos primeros Darwins, THA, vamos a comparar THA, la correlación de este Darwin THA con nuestro KCF, para ver cómo lo estamos haciendo en los últimos 6 meses, que es lo que me da la plataforma. Bueno, pues solo son 6 meses. Obviamente la trayectoria de años de THA no me estoy comparando con ellos en el sentido de decir que ellos han demostrado todo y KCF está por demostrarlo, pero joder, es muy interesante ver cómo en los 6 últimos meses KCF con THA está a la par con el número 1 en resultados. Los siguientes eran JTL, decíamos. Vamos a comparar con JTL. Perdón, JTL con CACE. Vamos a irnos a CACE, casi es más fácil hacerlo desde KCF, desde nuestro Darwin. Eso, si vamos a comparar nuestro KCF con JTL. JTL, el segundo mayor Darwin de la plataforma. Vamos a comparar JTL. Vamos a ver los últimos 6 meses.
Bueno, en los últimos 6 meses, pues KCF lo está haciendo también bastante mejor que JTL, por lo tanto, no es de extrañar que hayamos obtenido asignación de Darwin, ¿no? Vamos a ver el tercer Darwin más potente de la plataforma, SEO, de Sersan Sistemas, del amigo Sergi, una auténtica máquina de los mejores a nivel nacional en trading algorítmico. En SEO tiene corriendo un par de sistemas sobre el oro y sobre el Nasdaq 100, un par de sistemas con bastantes, con media docena aproximadamente juegos de parámetros, según él cuenta, y que lleva unos resultados espectaculares durante muchos años. Pero bueno, en este caso, estos últimos 6 meses, no solo estamos a la par de SEO, sino que bueno, estamos haciéndolo bastante mejor que SEO, ¿no? En estos últimos 6 meses. El siguiente era UYZ y RQ. UYZ, el siguiente en la plataforma de Darwinex. También estamos haciéndolo estos 6 meses mejor que UYZ. El siguiente a la plataforma de Darwinex es RQ. Estamos hablando de los primeros en inversores. Y bueno, también RQ está un poquito por encima de nosotros. Bien, sencillamente quiero decir que llevamos 6 meses haciéndolo muy bien. 6 meses no es suficiente, está claro, pero desde el punto de vista de trader ya nos ha bastado tan solo estos 6 meses para empezar a obtener estos pequeños rendimientos en base a las comisiones que comentábamos. Sencillamente quería demostrar, o mejor dicho, mostrar que en mi experiencia, y por cierto no pertenezco a Darwin, más quisiera yo, ¿no? Que en mi experiencia hasta el momento Darwin hace lo que dice y efectivamente funciona muy bien la plataforma y las posibilidades a los pequeños o a los que estamos iniciando a nivel profesional en el trading están ahí para todos y es bueno que se sepa. Y finalmente, y ya sé que esto es lo que más os gusta, ir a la chicha directamente al MetaTrader, sencillamente y de manera muy rápida vamos a mostrar, estas son las operaciones de lo que llevamos el último mes de marzo. Vamos a pasar a una gráfica limpia, todo lo que hemos cerrado ayer, que ha sido SP500 y DAX. Hemos cerrado ayer toda la operativa en el SP500 y como veis, pues bueno, hemos hecho un buen cosido también al SP500. Terminamos de coger estos cierres que en el último vídeo se me olvidó mostrarlos, que ya estaban realizados, justo hicimos el vídeo por aquí cuando estábamos entrando en largo. Y nuestra última operativa en índices ha sido cerrar todos los índices. Y me explico, hemos cerrado estos largos que pensábamos dejar correr más, pero finalmente hemos cerrado el SP porque el DAX nos ha sacado toda la operativa del DAX, toda esta operativa que teníamos corta desde arriba y teníamos expectativas de caída, nos ha sacado todo. Es decir, fatal, no nos ha salido nada, nos quedamos sin índices, prefiero arrancar la semana con 0 posiciones en índices, ahora mismo, como veis, no llevo nada en índices, tan solo llevamos divisas y un par de largos ya de los últimos restos que nos quedan de petróleo y de oro. Y a veces cuando llegan el posicionamiento a estar abierto durante varias semanas, cada uno tendrá su margen. Yo más o menos sí que lo tengo estipulado entre 2, 3, 4 semanas máximo. Solo necesitan muchas veces un refresco. Un refresco que significa limpiar el flotante, darme un día de margen y volver a empezar de cero. O bien a nivel de portfolio global o como lo he hecho en este caso, solo a nivel de índices. Las divisas las dejo porque bueno, están comenzando a correr, como es el caso del australiano CAC, y no tiene mucho sentido esta posición en el australiano CAC cortar ahora cuando están empezando. Entonces, bueno, vamos a darles la opción a continuar. Bien, como decíamos, a pesar de todo y del desastre absoluto que nos supone lo que acabamos de decir, que no nos ha salido todo lo que queríamos en el DAX, sí que quería mostrar un poco cómo nos hemos defendido y nos hemos gestionado ante ese escenario que nosotros planteamos y que a veces no se da. De hecho, la mayoría de las veces no tiene por qué darse, como es lógico. Pues a pesar de ello, hemos generado en estos 3 primeros días de marzo, fijaos que esto es únicamente cerradas posiciones en marzo, hemos cerrado con 520 euros en positivo, es decir, vamos a ver, tal y como nos muestra nuestro indicador favorito, parece que el SP esta vez sí que nos ha dado unos ciertos beneficios, 300 euros y el DAX 150. Y luego ya, bueno, un poquito de oro de petróleo y el euro-yen unas mínimas pérdidas. De tal manera que al final estamos en esta primera semana de marzo, podemos decir que lo que hemos hecho es esto. Esto lo que hemos obtenido son 58 trades. Hay gente que con 58 trades ya muestra ese track record como que eso es algo
algo ciencia, y realmente 58 operaciones, como veis, no es absolutamente nada y no quiere decir nada. Es decir, esto es un profit de 4,45, una brutalidad que es insostenible en el tiempo y que esto es ficticio, ¿no? Esto no se puede mantener. Pero bueno, un poco la gráfica que siempre perseguimos es que siempre tienda a subir de manera potente y que cuando nos vienen mal dadas, pues tratemos de defendernos con el menor número de daño posible, ¿no? A pesar de tener muchas pérdidas, que la suma de ellas en cuantía negativa siempre sea pequeña. Y esto es todo lo que quería mostrar hoy de una forma rápida, así que ya pasamos a descansar el fin de semana y continuaremos el lunes con nueva operativa. Así que os deseo, como siempre, a todos que descanséis y que el lunes volváis todos con muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.